Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? Hola, bienvenidos a todos y a todas a este acto del MAE. El MAE que ya lleva 1 año y medio en marcha, desde que en noviembre ya de 2016 empezamos con la primera reunión de colectivo y que hoy estamos aquí para hacer un acto de presentación, de divulgación del movimiento andaluz por la educación pública y también para dar a conocer lo que va a ser el texto definitivo de la proposición de ley, que era el objetivo primordial con el que nació este movimiento, entendiendo que era muy importante blindar económicamente los presupuestos en defensa de la escuela pública andaluza. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos las personas que estamos aquí arriba del escenario y después comentamos cuál sería el orden de intervenciones que está previsto y cómo iría ordenado el acto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Teresa Pablo, soy madre de 2 hijos en la escuela pública y estoy aquí no tanto representando a las AMPA, aunque sí soy parte también del colectivo Escuelas de Calor que apoya esta iniciativa, y lo que intento aportar es mi visión como familia dentro de la educación pública. Yo soy Fran Martínez. Actualmente soy el responsable de educación de Izquierda Unida y pertenezco también a la comisión permanente del MAE. Hola, buenas tardes. Yo soy Marisa del Carmen, pertenezco a un colectivo pedagógico, el Foro por Otra Escuela, que lleva desde los años 90 aproximadamente defendiendo una escuela pública, laica, democrática y de calidad, y formo parte también de la comisión permanente del MAE. Hola, yo también pertenezco a la comisión permanente del MAE, en nombre de Iniciativa por Andalucía. Represento a un partido pequeño, pero de ámbito andaluz, y estamos aquí porque creemos que la escuela pública es algo fundamental para una Andalucía más fuerte. Bueno, yo soy Fernando Cobo, responsable de educación de Podemos Andalucía, y también pertenezco a la comisión permanente del MAEP. Buenas tardes, yo soy Inma Gordillo, soy maestra de infantil y represento al Foro por Otra Escuela junto a Marisa, y también formo parte de la comisión permanente del MAEP. Yo soy Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida y portavoz del grupo parlamentario, y una de los firmantes y proponentes en el Parlamento de esta proposición de ley que ahora vamos a explicar y desarrollar cómo está, junto con Podemos. Así que le paso la palabra. Yo soy Teresa Rodríguez, soy profesora de educación secundaria. Antonio también es profe de latín y griego. Y nada, soy coordinadora de Podemos Andalucía y portavoz en el grupo parlamentario. Me voy a presentar yo, que no me he presentado al principio. Yo soy Laura Tirado, soy la secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato CGT y también participamos en el MAE. Bueno, pues mira, el orden del acto, en primer lugar vamos a hacer una breve trayectoria ya histórica de esta breve, corta pero intensa historia que tiene ya el MAE. Después vamos a hablar del documento de bases del acuerdo social. Pasaremos después a ver el argumentario económico, ya que de economía hablamos, porque estamos hablando de ese 5% de suelo del presupuesto, en qué se gastaría ese 5%, y después vamos a abrir un breve debate, una participación posterior de los colectivos en los que van a explicar brevemente por qué apoyan a este movimiento, y cerraremos con la intervención de Teresa y de Antonio, que nos van a explicar concretamente, creo que centrarán su intervención en esa proposición de ley fundamentalmente. Bueno, pues lo primero que os he comentado, Fernando Cobos, que es, como ya se ha presentado, el responsable de educación de Podemos, pues hará esa breve trayectoria de lo que está siendo la historia de este movimiento. Bueno,
en principio voy a comenzar por el final. Y tiene sentido que empiece por el final porque hemos conseguido poner a nivel estatal la necesidad del blindaje educativo. Y es porque coincidente en el tiempo, en el mes de noviembre, cuando se tuvo la primera reunión, como comentaba antes Laura, en el Parlamento andaluz, para presentar la iniciativa, a finales de ese mismo mes fue cuando el tripartito, PP, PSOE y Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados, creaban deprisa y corriendo un viernes a las 2 de la tarde una comisión por el pacto educativo, después de 2 votaciones en el mismo Congreso de los Diputados, demandando la retirada, la derogación de la LOMCE. Con lo cual, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en ese momento se vio contra las cuerdas de queremos pacto, no queremos pacto, y al final se decidió participar de esa comisión que sabíamos desde un principio que era un lavado de cara de la LOMCE. A día de hoy, esa comisión está rota con el argumento del PSOE estatal, de Pedro Sánchez, de decir que si no se blinda con un 5%, no hay pacto. Bien, nos alegramos un montón de que esa sea la situación estatal. Hemos exportado desde Andalucía, hemos sido pioneros y ahí todas las personas que vamos a intervenir, junto a cientos más, hemos sido protagonistas de los distintos actos que yo voy a pasar ahora a relatar y por qué han sido esos actos. Es decir, yo creo que tenemos un motivo de orgullo hoy aquí de decir el 5% está más vivo que nunca, aunque estén maniobrando para que eso no pueda ser una realidad. Y entiendo que después Teresa y Antonio, que están en el Parlamento a pie de mesa y a pie de grupos parlamentarios, explicarán un poco más esas últimas maniobras del régimen. Bien, como comentaba anteriormente, a finales de noviembre, después de haber presentado la iniciativa en el Parlamento andaluz de reformar la Ley de Educación de Andalucía para incorporar una garantía mínima de financiación del 5%, se constituyó esa comisión para el pacto educativo y entendíamos que había que unir los 2 elementos. Se trasladó a las organizaciones y colectivos que se pasaba el testigo desde el Parlamento a la sociedad civil, a la comunidad educativa organizada, para que fuésemos muchos colectivos los que estuviésemos apoyando el 5%, y fue en enero cuando constituimos como tal el Movimiento Andaluz por la Educación Pública, asumiendo 2 objetivos: proponer desde Andalucía un acuerdo social fuera de las comisiones, de los pactos en el Congreso de los Diputados, que fuese consensuado con organizaciones y la sociedad civil que quisiese participar a nivel individual, y en ese acuerdo acordamos celebrar el 18 de marzo un encuentro en Málaga. Ese encuentro en Málaga constituyó un hito en la historia reciente de este país en cuanto a la comunidad educativa, de juntar lo que hoy aquí estamos en la Comisión Permanente del MAEP: partidos, sindicatos, organizaciones por la renovación pedagógica, representantes estudiantiles, para apoyar de una misma forma y de una forma coordinada, consensuada en lo máximo posible, qué modelo, qué marco normativo queremos para nuestra escuela pública. No deja de ser relevante que fue en mitad de un curso de huelgas contra las reválidas de la propia LOMCE que queríamos tumbar, y con una huelga educativa general a nivel del Estado del 9 de marzo. Tuvimos que estar ahí navegando entre distintas convocatorias y sumándonos a los movimientos y a las movilizaciones y a las reivindicaciones que compartimos. No queremos LOMCE y no queremos recorte. Por tanto, ponemos encima de la mesa un blindaje del 5% mínimo. La última reunión que tuvimos en la Comisión Permanente del MAEP decíamos, ahora el 5, mañana el 7, porque el 5 entendemos que es lo mínimo para empezar a hablar de que merece la pena apostar por un nuevo marco normativo que no sea literatura de las 7 leyes que ha tenido este país en los últimos 30 años, y que al final todo cambia para que permanezca lo de antes, lo de siempre. Ese es el marco general. Quiero cerrar lanzando un mensaje hace unos años decíamos que el bipartidismo era como la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. Ahora tenemos Fanta de naranja
y los tres se disputan quién quiere ser el refresco del régimen. Yo quiero decir que si quieren refrescar el régimen hace falta quitar la LOMCE y garantizar presupuestariamente el suelo del 5% para educación, preferentemente para la red de centros de titularidad pública. Yo no voy a contar nada más, creo que es necesario que impulsemos y retomemos este debate del blindaje financiero de la educación. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Marisa del Carmen va a intervenir desde el foro de otra escuela presentando el documento de bases del acuerdo social. Bueno, como acaba de decir mi compañero, desde el MAE queremos fundamentalmente una escuela pública de calidad. Estamos luchando porque la educación andaluza esté a la altura que merecen todos los niños y niñas andaluces. Pero la palabra calidad es una palabra que utiliza todo el mundo. El PP también habla de una educación de calidad. ¿Qué es lo que hemos hecho el MAE? El MAE lo que hemos hecho es definir la calidad, decir qué es para nosotros la calidad educativa. Y lo hemos reflejado en este documento que tienen ustedes y hemos ido viendo cada uno de los aspectos que configuran una escuela de calidad. ¿Por qué hemos empezado? Hemos empezado por los edificios, porque el edificio tiene mucho que ver con la calidad educativa. No es lo mismo construir un edificio de una manera o construir un edificio de otra manera diferente. Hay que construir edificios en los mejores solares de los pueblos y de las provincias. Hay que construir edificios pensando en las necesidades de toda la comunidad educativa, en las necesidades de los niños y niñas, pero también en las necesidades de las familias, en las necesidades del profesorado. Necesitamos edificios que en su construcción participemos también los maestros y las maestras, porque somos los que conocemos las necesidades de la comunidad y somos los que les podemos decir a los arquitectos cómo tienen que responder desde la arquitectura a estas necesidades. En estos edificios por los que nosotros apostamos, los espacios tienen que ser flexibles. No pueden ser unos edificios como los que tenemos en este momento. Unos edificios que todas las aulas son compartimentos estancos, que solo permiten una determinada manera de hacer, una determinada manera de intervenir educativamente. Necesitamos espacios flexibles, porque el espacio no se puede configurar de la misma manera si ahora estamos haciendo un taller, o si ahora estamos haciendo una asamblea, o si ahora estamos haciendo un debate, o si ahora estamos llevando a cabo una pequeña investigación. Por lo tanto, estos edificios, tal y como están construidos ahora, no nos sirven. Hay que construir edificios desde otros parámetros completamente diferentes. A la vez, necesitamos también un mobiliario totalmente diferente, que permita también que los niños y niñas puedan participar en la configuración del ambiente, porque el ambiente educativo es un factor importante, es un factor de primer orden, y porque además el ambiente, cuando se participa en él, uno considera que es suyo. Cuando los niños y niñas llegan a la escuela y pueden participar en la configuración de su aula, en la configuración de su taller, sienten que ese espacio es suyo, no que es un espacio que han configurado los adultos para ellos y en los que ellos no son los protagonistas, porque los protagonistas en el ámbito educativo de esta escuela que queremos son los niños y niñas. Pero también necesitamos cambiar el currículum. Tenemos ahora un currículum elaborado desde la Administración Educativa de una determinada manera. Y nosotros queremos que el currículum sea un marco muy general que nos permita a nosotros, los maestros y maestras, que nos permita al profesorado decidir cuáles son los contenidos relevantes en función de las características de nuestros niños y niñas, y no un currículum que está completamente elaborado desde fuera y que sirve
para todas las escuelas de igual manera. No puede servir para todas las escuelas de igual manera, porque cada escuela, cada grupo tiene sus propias características. Nos parece además que en este momento los contenidos tienen que modificarse, los contenidos actuales, y hay que incorporar otros contenidos nuevos porque están ahí, como por ejemplo el cambio climático. El cambio climático, todos sabemos que es un factor el que ya no podemos negar y que lo tenemos que incorporar a la escuela de hoy. Como el agotamiento de los recursos, tenemos que empezar a educar a nuestros niños y niñas para el decrecimiento, porque estamos ya en este momento y hay que recoger este cambio que está aquí porque tenemos que incidir en ello. ¿Qué educación proponemos desde el MAE? Pues una educación que tenga en cuenta las necesidades de los niños y de las niñas, que tenga en cuenta que los estudiantes son los artífices de su propio conocimiento, que tenga en cuenta que el conocimiento se construye de manera cooperativa, de manera comunicativa, que niños y niñas con la ayuda de los adultos van a ir reinterpretando la cultura y la realidad para construir ese conocimiento. Necesitamos que desde la escuela se elaboren proyectos, pero proyectos que tengan que ver con el contexto y con la realidad de los centros, porque es como los niños y niñas pueden atribuirle sentido y significado a aquello que están haciendo. A veces decimos que el alumnado no está motivado. Habría que pensar por qué no está motivado. ¿Realmente le estamos ofreciendo aquello que necesita? ¿Estamos teniendo en cuenta sus intereses? ¿Estamos teniendo en cuenta sus motivaciones? Por supuesto que necesitamos recursos y necesitamos recursos variados. No nos sirve solo el libro de texto y que el libro de texto sea el único recurso que tenemos en la escuela, el único recurso que además es quien organiza la práctica educativa. Necesitamos que desde la administración, desde los centros de profesorado, desde las redes de profesores, se elaboren bancos de recursos que estén a nuestra disposición y que estén en relación con esos contenidos que nos parece que son relevantes. Desde el MAE consideramos que la evaluación es un elemento muy importante. Quizá es la primera decisión que habría que tomar cuando se elabora una programación de aula. ¿Pero qué evaluación? No podemos entender como se entiende desde la administración educativa, que la evaluación es igual a la calificación. La evaluación no tiene nada que ver con la calificación. Evaluar es valorar la situación en la que se encuentra cada niño y cada niña, pero para prestarle la ayuda que necesita en el momento que la necesita. No nos valen estos controles y estas evaluaciones que se hacen continuamente, pero que se hacen al final de un proceso. Cuando ya se ha acabado el proceso, difícilmente podemos prestar la ayuda que los niños y niñas necesitan. Por eso, cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de una evaluación formativa. Y estamos hablando de una evaluación que tiene en cuenta no solo lo que han aprendido los niños y niñas, tiene en cuenta también cómo hemos actuado nosotros, tiene en cuenta también el proceso de enseñanza, tiene en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el MAE apostamos fuertemente por una escuela pública y por eso necesitamos un mínimo de inversión. Sin inversión no puede haber escuela pública de calidad. Y además apostamos porque haya campañas de sensibilización para que las familias, cuando llega el momento de matricular a sus hijos y a sus hijas, los matriculen en la escuela pública. Necesitamos que no se suprima ni un aula más en la escuela pública a favor de la concertada y que progresivamente vaya desapareciendo la concertada. Tiene que haber solamente una red de escuela pública. Además, sería necesario que aquellos colectivos de profesores que tienen un proyecto y que lo quieren llevar a la práctica, desde la administración se les facilite un centro para poder llevar a la práctica ese proyecto, porque eso es calidad educativa.
Y, por supuesto, para que haya calidad en la escuela pública, tiene que haber estabilidad del profesorado. Si no hay estabilidad, no hay calidad. Porque ¿cómo puede haber calidad? ¿Cómo se puede llevar a cabo un proyecto educativo si cada año cambia una parte importante del claustro? Es imposible que así los centros puedan avanzar. Por lo tanto, estabilidad y calidad van completamente unidos. Queremos una escuela pública de calidad, pero queremos una escuela laica. Las religiones tienen que estar fuera de la escuela. Las religiones no es su sitio la escuela. Hay que suprimir ya el concordato con la Santa Sede, que llevamos años y años. ¿Para qué? ¿Por qué? Además, ¿por qué esa religión tiene que tener más que el resto de las religiones? Ninguna religión en la escuela. Queremos además una escuela inclusiva, una escuela que luche con cualquier forma de discriminación, una escuela que considere que todas y todos somos diferentes y no, como decía hace poco Tonucci, que hay un grupo de niños y niñas que son iguales y luego hay unos cuantos que son diferentes. No, todos los niños y niñas son diferentes y la diversidad es un valor y no es un problema, porque es el germen para que haya una sociedad más plural, más justa, más solidaria. Queremos además una escuela que esté gestionada por toda la comunidad educativa, por las familias, por el alumnado, por el profesorado. Los alumnos de primaria, ¿por qué no?, pueden participar también en el consejo escolar, y el alumnado de secundaria, pues a lo mejor puede gestionar alguna parte de la economía. Nos parece que la escuela pública que queremos tiene que estar abierta al entorno. El entorno forma parte de la escuela. La escuela tiene que dinamizar ese tejido social que hay a su alrededor. Y las familias. Hay que abrir la escuela a las familias, porque las familias son una parte importante de la comunidad educativa. Por lo tanto, desde el MAE luchamos por una escuela pública de calidad, una escuela laica, una escuela inclusiva, una escuela democrática y, sobre todo, queremos que la LOMCE ya hay que derogarla, ya. Porque con la LOMCE no podemos ni podemos conseguir nada desde lo que el MAE queremos. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Fran Martínez va a hablarnos sobre el argumentario económico. Gracias, Marisa. Bueno, lo primero, da la bienvenida a todos los colectivos que están aquí presentes, maestros, estudiantes, organizaciones sindicales y organizaciones políticas. A mí sí me gustaría empezar con una mención especial, y sobre todo los estoy viendo aquí, algunos de ellos, a los compañeros y compañeras, sobre todo que están aquí interinos, que llevan meses luchando y pidiendo un plan de estabilidad y al mismo tiempo un sistema de oposiciones transitorio, un sistema de oposiciones que sea realmente transitorio, donde la experiencia se valore hasta el máximo legal. Ellos, junto con el resto de docentes, son los que han mantenido la dignidad de la escuela pública en este contexto de recorte. Desde luego que esta ley que está próxima a presentarse, si no la bloquea nuevamente el Partido Socialista, esta ley de blindaje educativo que está próxima a presentarse del 5%, desde luego sería la piedra angular para la solución de este conflicto. Este conflicto que empieza ya a ser eterno y tenemos que atajarlo. Pues bien, tengo 5 minutos para explicar qué es esto del 5% hoy 5 de abril. Y en el cuarto mes del año, la Junta sigue invirtiendo el 4% del PIB. Entonces, cuando nosotros pedimos el 5, estamos pidiendo un suelo para que sea una escuela digna, mínimamente digna. Entendemos que el contexto en el que tenemos ahora mismo de desmantelamiento de lo público tenemos ya que frenarlo y basta con hacer una simple radiografía. He citado el problema de la estabilidad de los compañeros y compañeras interinas.
Los monitores escolares que están contratados a tiempo completo, a tiempo completo es lo que quieren ellos, lógicamente, y lo que queremos todos, pero monitores escolares a tiempo parcial con una carga burocrática que recae en ellos y también en los propios docentes. Los servicios privatizados de la Junta de Andalucía, hablamos de los comedores escolares, de las monitoras que tienen contratos de media hora en unas condiciones de total precariedad laboral y menú que en muchos casos no llegan ni a los 2 euros por comensal. Y eso es lo que comen nuestros niños y nuestras niñas. Bueno, el tema de climatización. Aquí está Teresa. O sea, lo que no podemos permitir es que los niños estén pasando frío en invierno y calor en verano. La dotación de los equipamientos informáticos, totalmente obsoleto ya, fuera de garantía en su mayoría, y que son los propios centros los que tienen que asumir esos gastos de mantenimiento. Y ojo, a esto hay que unirle que le han pegado un hachazo a las partidas en los gastos de funcionamiento de los centros educativos, que en muchos casos se ven abocados a establecer unos copagos que son los copagos de la vergüenza. Copagos de la vergüenza porque se les pide a las familias dinero o bien que lleven el paquete de papel higiénico, de toallita, para que sus hijos estén en unas condiciones higiénicas. Algo totalmente lamentable. Y esto se tiene que saber, esto está ocurriendo en la escuela pública. Otra de las cuestiones que son claves es el tema de la supresión de unidades de la red pública año tras año, mientras el Ministerio de Educación, desde Madrid y también en Andalucía, ejecutamos los conciertos educativos. Es decir, recortamos año tras año en la pública y blindamos 6 años los conciertos educativos. Ante este contexto, se hace necesario y urgente una ley que blinde la educación pública. Y cuando hablamos de educación pública estamos hablando de los centros de titularidad pública, porque son ellos los que han sufrido los grandes damnificados de los recortes tanto de Madrid como de Andalucía. Hablar de un 5% supone hablar de 1.552 millones de euros más en inversión educativa. Actualmente la Junta de Andalucía está invirtiendo en torno a 6.100 millones de euros, nos iríamos a los 7.600 millones de euros. A lo largo de este recorrido del MAE, los diferentes encuentros provinciales y también andaluces que hemos tenido, como comentó anteriormente mi compañero Fernando, hemos establecido una serie de prioridades que vienen de escuchar a la comunidad educativa, de escuchar a los estudiantes, de escuchar a las familias, por supuesto, de escuchar a los compañeros docentes y a las compañeras docentes. Una de las primeras medidas que nos parece fundamental e inmediata es el incremento del 10% de todas las plantillas docentes, no solamente las de secundaria, sino también las de primaria. Esto supone tener a disposición 10.000 docentes más en nuestro sistema educativo andaluz. Esto tendría un coste, o una inversión, mejor dicho, de 360 millones de euros. 1.000 orientadores a tiempo completo. Tenemos los orientadores en los centros de educación infantil y primaria que visitan una vez a la semana. Esto al final está redundando en que no se está atendiendo a los niños con más dificultades, a los niños con necesidades específicas de apoyo educativo desde las etapas más tempranas. Esto tendría un coste de 40 millones de euros. El incremento del 16% en los gastos de funcionamiento en los centros educativos tendría un coste de 33 millones de euros. Y algo que nos parece fundamental: nos encontramos en los centros educativos a las maestras y maestros de infantil con 25 pequeñines solas. Y creemos que es fundamental la incorporación de las monitoras de educación infantil con carácter asistencial, y eso tendría un coste de 74 millones de euros. 20 centros educativos nuevos de educación infantil y primaria y otros 20 institutos son necesarios y fundamentales en Andalucía. Cada centro educativo tiene un coste medio de 4,5 millones de euros. Estaríamos hablando de 508 millones de euros, las medidas que acabo de decir así de manera sucinta. Evidentemente, tenemos 1.000 millones de euros más. Y entendemos que con esos 1.000 millones de euros más, lo primero que tenemos que hacer también, como medida prioritaria, es que las compañeras monitoras de educación especial que están en condiciones precarias totalmente y que están cobrando la mitad que el resto de sus compañeras por un mismo trabajo, pasen a ser personal laboral de la Junta de Andalucía de manera inmediata.
Además de la renovación de los equipos informáticos, los comedores escolares, como he comentado antes, los comedores escolares deben de pasar a la gestión directa. La gestión directa provocaría que esas empleadas tuvieran unas mejoras en sus condiciones sociales y laborales, que los menús escolares estuvieran compuestos por productos frescos y el desarrollo que eso lleva con ello del comercio local de cada pueblo y de cada zona, y los monitores escolares que antes he comentado que están a tiempo parcial. Es que hay un exceso de burocracia en los centros educativos y es necesario monitores escolares a tiempo completo en todos los centros educativos. Y no podía faltar la ley de bioclimatización, por supuesto. Es decir, tenemos que implementar cuantas medidas bioclimáticas sean necesarias en cada centro educativo. No nos valen parches de pinturitas y ventiladores. Eso es una estafa, una auténtica estafa. Y no solo una estafa, sino es que no sé si se han gastado más dinero en los anuncios durante el verano, publicitando, y aquí está Teresa que después le dirá, publicitando que el 1% de los centros educativos se iba a beneficiar de las medidas bioclimáticas, que realmente después lo que han invertido. En definitiva, si se admite esta ley del 5%, esto tendríamos que seguir debatiéndolo en el trámite parlamentario, perfilando estas medidas y, por supuesto, vinculándolo con el acuerdo social por la educación pública, con la escuela que queremos. De nada nos serviría que este dinero después se fuera a la privada concertada. Entendemos que la privada concertada no es el modelo educativo que desde el MAE proponemos, y lo que proponemos nosotros es eso, una única red que sea pública, 100% gratuita, y que los privados concertados, si se quieren incorporar de manera negociada y voluntaria a la red pública, que se sumen. Pero, por supuesto, hay que fomentar todo el tema de los centros de titularidad pública. El camino no está siendo fácil, y después de lo de ayer, mucho menos. Ayer vi a Teresa bastante indignada, con razones, cuando el PSOE bloquea una propuesta que precisamente ha sido su línea roja en Madrid. Pues bien, a mí me recuerda todo esto y lo identifico, y aquí hay algunos que ya han escuchado este cuento cuando me han visto en otras intervenciones, con aquella rana, ¿no? Era una competición de ranas que tenían que alcanzar la cima de una montaña. Entonces todas esas ranitas se pusieron ya, venga, preparadas, listo allá, vamos para arriba. Y había un público bastante boicoteador que decía, no vaya a llegar, es imposible llegar ahí, pero ¿para qué subir si os vaya a desgastar para nada? Y hubo un conjunto de ranas que desistieron ese conjunto de ranas. Había otras que siguieron ahí, pero también empezaron a desistir, se les unía el cansancio, el paso del tiempo. Pero hubo una rana que llegó a la cima. Todos extrañados le preguntaron, ¿cómo que ha llegado? Y la rana no le contestó. La rana era sorda. Y nosotros, el MAE, debemos ser esa rana para llegar a esa cima, y tenemos que ser sordos y sordas para no escuchar los comentarios boicoteadores de los que pretenden desmantelar la educación pública, pero sobre todo tenemos que ser todos oídos con la comunidad educativa. Tenemos que ser todos oídos con esa comunidad educativa, que son los verdaderos protagonistas y privilegiados que conocen perfectamente las necesidades y las soluciones del sistema educativo andaluz. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y seguimos en la lucha, que esto acaba de empezar. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Bueno, nuestra intención es ahora dedicar un rato de debate, ¿no? Después de estas intervenciones en las que hemos analizado cómo se ha llegado al día de hoy por parte del movimiento, en la que Marisa nos ha desgranado cuál sería el modelo de escuela pública en el que se están poniendo todo el empeño y que necesitan mucha ilusión para ponerlo en pie, ¿no? Marisa ha desgranado una cantidad de medidas impresionantes, ¿no? Cuánto nos queda por recorrer y cuánta ilusión tenemos en llegar como la rana. Sí, debemos estar sordos y seguir. Y bueno, después Fran nos ha hecho el argumentario económico para ver qué viabilidad, cuánto cuesta cada una de esas medidas que habría que implementar en defensa de esa educación pública. Y bueno, pues queremos hacer un pequeño debate con intervenciones vuestras. Vamos a dedicar unos 20 minutos, si os parece, hacemos un turno cerrado con 2 minutos por intervención para que no nos alarguemos mucho. Pues podéis levantar las manos cuando queráis, ¿eh? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Sí?
Preséntate, por favor, si no te importa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Cuadrado, ya algunos me conocéis. Soy monitora de educación especial, privatizada por la Junta de Andalucía. Como el compañero bien ha dicho, pues somos un colectivo que llevamos más de 10 años luchando para que se reconozcan nuestros derechos laborales, pero a mí me gustaría hacer hincapié no solo en los derechos laborales de las trabajadoras, que también hay que decir que somos un colectivo mayoritariamente feminizado. Me gustaría decir que se está dando al abandono a lo que es el alumnado con necesidades educativas especiales, no nos podemos olvidar, porque todos estos recortes en el servicio repercute ínfimamente no, mayoritariamente lo que es el alumnado que se ve, estos monitores se ven sobrepasados por el número de alumnado al que tienen que atender, con una disparidad, por supuesto, de diversidad funcional brutal. Luego también son alumnos que en este último año pues se están quedando sin ser atendidos en servicios como aula matinal o comedor, porque estas empresas, que como ya sabemos están licitando privadamente, pues no tienen acceso a este tipo de servicio porque la empresa privada precisamente se niegan a contratar personal extra para atender a este tipo de alumnado. Esto es debido, evidentemente, a que nosotros trabajamos pues a jornada parcial, 25 horas, las personas que estamos en cole, y 30 euros a aquellos profesionales que trabajan en IES. Tiempo insuficiente porque los IES no trabajan a 30 horas, trabajan a 32. Estos alumnados se ven totalmente desamparados o desatendidos cuando se merecen que este tipo de alumnado tengan un servicio completo y al 100%. Ante la Junta... ¿Ya se ha acabado el tiempo de hablar? Ah, no. No, disculpa, es que hemos puesto... Creía que era... No, tienes para terminar, para cerrar tu turno, unos 8 segundos. Hemos puesto un límite de 2 minutos por persona. Disculpa. Adiós. No. Bueno, simplemente que la atención sea integral y que se logre que estos alumnos se beneficien al 100% de un trabajo y de unos servicios completamente para ellos. Que no nos podemos olvidar cuando hablamos de las mejoras de la escuela pública y sobre todo aquellas aulas específicas también que se están convirtiendo rápidamente, ¿no? Que se están convirtiendo en cajones desastres, en donde se hacinan a los niños sin recursos, sin materiales. Vamos también a luchar por ello. Muchas gracias, no quiero ser más pesada. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Mar Oliver, soy maestra interina en precario. También formo parte de la mesa de coordinación de EQUO en Sevilla. Y como soy muy feminista, además, para colmo, pues me gustaría intentar hilvanar lo poquito que quiero decir solamente con un mensaje. Necesitamos que ese 5%, que es solamente el inicio y es el lecho, sea un 5% de cuidados. O sea, no solo una economía de dineros, sino una economía de cuidados. Necesitamos una escuela y un sistema público que cuide. Que cuide, no quiero abundar en muchas de las cosas que ya habéis dicho vosotras, pero en relación, por ejemplo, al profesorado interino, del que formo parte, no solo necesitamos que se queden los puestos de trabajo, necesitamos que se queden las personas. Tenemos que cuidar a las personas que han hecho una vida, que han comenzado una vida, que han tenido que abandonar muchas veces a sus familias para lanzarse a esa Andalucía temible. Pues eso hay que afianzarlo. También tenemos que cuidar, por otra parte, lo tengo aquí anotado, pero permitidme que es que no veo, estoy en un burro. Cuando habéis hablado del profesorado de educación infantil, que están solas la mayoría, porque es una profesión también muy feminizada. Cuando un niño pequeñito, como los que están por ahí corriendo, se hace pipí o caca, se llama a la mamá. A la mamá. Con lo cual es la mamá la que pierde el puesto de trabajo. Es decir, la escuela pública tiene mucho que hacer por el resto de la sociedad. Si hay gente que es monitora o educadora
bien sea de educación especial, bien sea de educación infantil, eso va a ayudar a la igualdad también fuera de la escuela, ¿no? Y luego yo por mi parte considero que para que la educación pública sea realmente cuidadora del resto de la sociedad hay que sacar todo lo privado de la escuela pública, todo, incluyendo lo primero que la compañera lo ha mencionado, pero las editoriales tienen que estar fuera, porque las editoriales, y ya termino, generan escuela pública de primera y escuela pública de segunda. Las familias que pueden pagar unos libros de texto para educación infantil tienen pantallas digitales. Las que no pueden no tienen pantallas digitales, ni aire acondicionado, ni calefacción en invierno. Lo privado, no solamente en comedores, hay que sacarlo directamente fuera de la pública. Gracias. ¿Alguien más? Hola, me levanto y me veis. Yo soy Miguel Rosa, soy director de un colegio de Sevilla, del Colegio San José Obrero, y felicitar a la compañera por la exposición, que ha sido magnífica, y solamente dos pequeñas cosas. La primera, que se te ha olvidado, porque yo creo que es muy necesario que no se nos olvide, que es la formación. Si no hay un buen cuerpo de formación de profesorado, ciertamente poco podemos hacer, y la formación es muy necesaria. Y la segunda, tener muy en cuenta a los equipos directivos. Los equipos directivos son los que realmente movilizan las escuelas. Si no se movilizan a los equipos directivos, las escuelas no cambian. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo, como director de un centro complicado, sé que si un equipo directivo no tira adelante, el centro difícilmente cambiará. Y eso es muy complejo. Y después, al compañero, cuando habla de tantas cifras, ojalá no sea el 5, sea el 7, pero el paso importante no es ese. El paso importante es qué se hace con ese dinero. ¿Lo van a gastar en ordenadores? ¿Lo van a gastar en equipos que después son obsoletos, no valen? Hay que hacer un control de ese dinero y eso es lo más importante. Por lo demás, felicitaros y lo más importante, difundirlo por las escuelas. Este movimiento hay que difundirlo por las escuelas. Y en las escuelas entra poco este movimiento. Y yo creo que hay que difundirlo mucho más. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Hay más palabras? ¿Sí? Yo muy rápida. Mil gracias por esa plataforma que hay ahí arriba. Y solo decir que creo, yo soy profesora de formación profesional, llevo 30 años en la docencia, me levanto. Y soy mamá también, he luchado con mi pareja, el padre y yo luchamos como locos por la escuela pública y la sensación que tengo como docente y como madre es que esto nunca ha estado tan mal. Estamos viviendo un momento en que la escuela pública está más precaria que nunca. Antes de la crisis, antes de esa famosa crisis, yo intuía que empezábamos a ver calidad, esa calidad de la que hablaban antes, por la que luchamos ahora, empezábamos a intuir que se podía empezar a dar. Pero vino la crisis y aprovecharon, y aquí me tengo que meter con el monstruo del Partido Socialista, porque ha hecho muchísimo daño en Andalucía a la escuela pública y a muchas cosas más, pero aprovecharon esta crisis para quieren crear una escuela de la beneficencia, quieren precarizar, quieren convencer a los padres y a las madres que donde están mejor su hijo y su hija es en la concertada. Y eso los docentes y los padres y madres de la escuela pública sabemos que no es verdad. A nuestros centros llegan alumnos y alumnas de la concertada maltratados y con falta de formación. Yo soy profesora de formación profesional. La formación profesional todavía tiene muy poca oferta pública porque se la están vendiendo a la enseñanza privada y a la concertada, se la están regalando. Pero lo que sí es cierto es que lo que hay es de calidad.
Cuando a mí me llega un alumno o alumna de colegios concertados, y lo digo públicamente donde queráis y lo demuestro, vienen con una carencia formativa porque el material en la pública que viene nos lo gastamos en los recursos. En la concertada nadie vigila, nadie inspecciona en qué se gasta ese dinero que se le da desde lo público. Nada, mil gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra palabra? No, en principio era un turno sin réplica, pero como teníamos destinado 20 minutos y apenas ha sido la mitad, si queréis contestar alguna intervención, hacer hincapié en algo. Yo sí quiero. Sí. Quería hacer respondiendo al compañero Miguel Rosa, porque yo cuando me he presentado no he dicho dónde trabajo yo. Yo trabajo en un centro de profesorado que organiza formación. Y además este año nos han colocado a participar de las comisiones de selección de equipos directivos, fruto de la LOMCE, que supuestamente el PSOE no quiere aplicar. Voy a dar dos datos. Hace 2 años la directora general de Recursos Humanos visitó todos los CEPs, todos los centros de profesorado andaluces, y yo le planteé una pregunta que era: cuestiones fundamentales donde la consejería tendría que ser proactiva y, por tanto, garantizar que todo el profesorado recibiera una formación. Todo el profesorado, 100.000 docentes, pues habrá que diseñar una formación para 100.000 docentes. La respuesta fue: no hay recursos, no hay tiempo. Si alguien hablara de hacerlo en julio, nos despellejarían a ti y a mí. Esa fue la respuesta. Pero ahora sí son capaces de movilizar a centenares de centros, con centenares de comisiones, con no sé cuántas reuniones, sistemáticamente para elegir unas direcciones que son cualquier cosa menos democráticas, porque ni los claustros, ni los consejos escolares, ningún tipo de representación, digamos, elegida formalmente, tienen la mayoría para decidir nada de quién va a ser la dirección de ese centro educativo, 4 años ampliable a 8. O sea que vamos a tener unas direcciones muy meritocráticas, porque nos han dado unos cuadrantes con una rúbrica que tenemos que aplicar ahí de una forma ahí un poco tal. Con esto quiero decir, la formación, claro que es necesaria, claro que sí. Hace falta tener mayor impulso, tener unas políticas que intervengan más, por un lado, para esa formación que llevamos tanto tiempo demandando, porque todo este discurso en buena parte ya está más que trabajado. El discurso de una educación democrática, laica, pública, de calidad, con recursos, todo esto, y las metodologías, vamos a preguntar, vamos a poner al alumnado en el centro. Todo esto no lo hacen porque no quieren, porque cuando hace falta poner firme a un centro para elegir al director que va a estar 8 años dirigiéndote, lo hacen sistemáticamente y no reparan en recursos para ponerlo ahí. Entonces quería precisar, porque está ocurriendo hoy, ahora, vamos, el lunes estoy yo en una y tú también, ¿no? Sí, normalmente el que le ha tocado en varias, sí. Bueno, pues si nadie más quiere intervenir, ¿no? Bueno, pues los colectivos que estaban aquí como colectivos querían hacer una breve intervención, ¿no?, de por qué están aquí, por qué apoyan al movimiento andaluz por la escuela pública. Entonces, Teresa, ¿ibas a empezar tú? Vale, pues entonces los padres y madres de la escuela pública andaluza. ¿Ahora? Sí. Bueno, yo, como he dicho antes, soy madre de 2 hijos en la escuela pública, y la visión que voy a dar es de la visión por la parte de las familias. Estoy además en el movimiento Escuela de Calor, como dije antes, y ese movimiento no surge por casualidad. Surge porque después de muchos años demandando las condiciones deplorables e indignas en que están nuestros hijos y nuestras hijas en los centros educativos, vemos que no hay respuesta. Y esa es la actitud que yo vengo viendo desde que mi hijo entró en el cole hace 15 años. Ya el mayor ha salido de la escuela, está en su primer año de universidad, pero el pequeño todavía está en secundaria. Y yo he visto un deterioro, pero de un año a otro. El comenzar en septiembre un curso escolar es, a ver qué susto,
nos dan este año. Porque unas veces te han cambiado el director o hay proyectos de cambiarlo porque era demasiado rebelde o por lo menos poco receptivo a las instrucciones. Otras veces no hay actividades extraescolares, otras veces no se puede comprar material, otras veces no tenemos pizarra digital entre aulas, otras veces el aula de informática no funciona y así un suma y sigue. Soy además una madre que siempre ha estado en las AMPA, en la escuela y en el instituto de mis hijos, y la visión que tenemos las familias que estamos participando a pie del cañón de los consejos escolares y de las asociaciones de madres y padres de alumnos es una visión como que de madre y padre aventajado, en el sentido de que tú ves realmente el cole desde dentro. Entonces, realmente ves que además la administración está forzando a que las AMPA entremos en el copago y que seamos un poco empresas de dinamización del centro, organizando actividades, porque como el profesorado está tan precarizado, tan burocratizado y tan amargado, pues ya no da más de sí que a la tarea puramente docente y entonces pues las AMPA nos ponen como, venga a ver si organizáis alguna actividad que hombre, que le dé al alumnado motivación, porque... Y por otro lado, pues también te llegan a veces, se ha estropeado un proyector y tenemos dos opciones, pedirlo y que no nos echen cuenta o que el AMPA nos eche una manita y compre un proyector nuevo. Las familias no estamos en la escuela ni como empresa de organización de actividades, ni como elementos de copago y de taparle los agujeros a la administración pública. La que tiene la obligación es la Junta de Andalucía y es ella la que tiene que poner los recursos adecuados para que los docentes puedan trabajar. El deterioro de la escuela pública no es mayor porque los docentes están dejando la piel en intentar dar las clases con dignidad y darle al alumnado una mínima calidad para que el abandono de la escuela pública no vaya más. Montones de padres y madres están yéndose a la escuela privada sostenida con fondos públicos, a mí no me gusta llamarla concertada, porque realmente es una escuela privada que pagamos entre todos, con recursos que están yendo en detrimento de la escuela pública. Los recursos que van a esas empresas que hacen negocio con la educación o a las órdenes religiosas son recursos que hacen falta en las escuelas públicas para que la familia no tengamos que estar cambiando lentes de proyectores o comprando pizarras digitales o haciendo rifa, porque esa es otra, hacer rifa, porque claro, con la cuota y los poquitos socios no se da para eso. Entonces hay que hacer una rifa, una tómbola, una fiesta, un ambigú, y eso no es un AMPA de un centro. El AMPA está para colaborar e implicarse en la tarea educativa y está, por supuesto, para defender los derechos a una escuela pública de calidad, pero no está para el copago, que parece que es algo que ya como que lo tienen en agenda. Está pasando una cosa muy curiosa con el tema de la climatización y es que la administración nos está echando un pulso. Nos está echando un pulso a base de titulares de prensa y a base de intentar desmontar y desmovilizar a las familias que hemos puesto esto en la agenda política. Y no lo van a conseguir, por lo menos con esta que está aquí. Y este año le ha tocado a mi instituto la lata de pintura, pero esta que está aquí no se va a bajar del carro, porque están creando la sensación de que esta lucha es para nada y que lo que hay que hacer es la rifa de turno y climatizar el centro de las AMPA. Y ahí no nos van a llevar. Ahí no nos va a llevar porque las responsabilidades de la Junta de Andalucía y porque nuestros hijos y nuestras hijas tienen el derecho a una educación de calidad. Es un derecho. No estamos pidiendo un favor ni estamos pidiendo un plus. Si todos los edificios públicos están climatizados, ¿por qué los centros educativos no? Si se climatiza un centro cívico, si se climatiza un teatro, si se climatiza un hospital, ¿por qué nuestros hijos, nuestras hijas y sus docentes y el personal de administración y servicio tiene que estar 6 horas al día sudando o bien con los abrigos puestos y los guantes en clase? Entonces, entonces yo, desde mi punto de vista como familia, la escuela pública se está desmontando, se está desmantelando. Cada año hay los servicios nuevos que se han ido creando. Yo, por ejemplo, mi hijo mayor empezó en el cole sin plan de apertura y cuando empezó el plan de apertura vemos que, bueno, que empiezan a aterrizar empresas en los centros educativos y que cada servicio que se crea, el comedor,
catering. El aula matinal, una empresa. Las actividades extraescolares, otra empresa. La lengua de signos, vamos a privatizar. Las monitoras precarias, vamos a ver, esto no es de recibo. Esto no es de recibo. Por lo tanto, desde mi experiencia dentro de escuelas de Caló y, por supuesto, como madre, como familia en la escuela, esta medida del 5% entiendo que nos permite revertir todos estos recortes en donde el gobierno del PSOE ha sido pionero, porque ya antes de la crisis económica aquí había inventos como las pruebas diagnósticas, eso que además nunca hemos sabido todavía, porque yo venga a hacer pruebas diagnósticas, pero la escuela es la misma, no sé yo esos diagnósticos para lo que sirve. Yo entiendo que un diagnóstico se hace para cambiar algo, pero aquí, que yo sepa, lo único que el horario escolar, pues lo demás igual, de estable. No, aquí no se cambia nada, a pesar de ese dineral que se gasta en pruebas diagnósticas. Entonces, esta medida del 5% creo que nos puede permitir revertir esa situación de recorte, recuperar la calidad ansiada y apostar por esa escuela que ha descrito Marisa tan fantásticamente bien, que es lo que realmente buscamos las familias en las escuelas públicas. No queremos otros valores que no sean la pluralidad, la diversidad, la convivencia, la democracia, la inclusividad, la laicidad y el feminismo. No queremos otra cosa en la escuela pública que esa. Y para eso, por supuesto, el dinero, como decía esta mañana Antonio, no es lo único imprescindible, también hace falta voluntad, pero bueno, qué menos que tener también recursos económicos a disposición de unos recursos humanos que puedan cambiar esta escuela. Por lo tanto, nada más, desde mi punto de vista, a tope con el 5% y a tope con la climatización de los centros educativos. Bueno, desde el Foro por Otra Escuela, Redires como colectivo pedagógico, en cuanto tuvimos conocimiento del movimiento del MAEP, con la trayectoria que tiene el colectivo, que desde los años 90, que es cuando surge, a raíz de del proyecto IRES, de investigación y renovación escolar, y posteriormente, a partir de ese proyecto, aquí que se forman diferentes grupos pedagógicos en diversos lugares del país, no solo aquí en Sevilla, pero posteriormente en Sevilla surge el grupo Foro por Otra Escuela, precisamente en defensa y la lucha por conseguir una escuela pública que sea de calidad, que sea laica, democrática, inclusiva y bueno, todo esto que venimos trazando. En cuanto nos ponemos en contacto con el MAEP, pues decidimos que vemos que compartimos los mismos principios, o por lo menos sí los más fundamentales, y por supuesto pues vimos que qué mejor oportunidad que aunar fuerzas desde todo porque daban amplitud a todos los grupos, no solo políticos, sindicatos, sino también otros grupos sociales, y creíamos que era el momento, además estábamos en el momento político, que era necesario que aunamos todas las fuerzas que podamos para conseguir que ese cambio se produzca y sea real en las escuelas. A raíz de lo que viene contando, de lo que estaba hablando Teresa, yo llevo trabajando desde los años 90 y lamentablemente hemos ido hacia atrás. En la educación en Andalucía, los pasos en vez de avanzar, hemos ido para atrás, no solo a raíz de los recortes que ya venían de antes, en cuestión de personal, de recursos materiales, recursos humanos, recursos arquitectónicos, de los tiempos. Entonces, llega un momento que no es posible continuar así, que tenemos que avanzar, que como hemos dicho, lo mínimo es el 5% porque no es suficiente
o no es lo único el dinero, pero lo que tampoco es normal que a la fecha que estamos en los centros educativos no haya llegado el presupuesto para este curso escolar. Que es que eso hay mucha gente que no se lo cree. Igual que el tema de la calefacción, igual que el tema del aire acondicionado, no ha llegado el presupuesto. Y si que necesitamos material, tenemos que poner dinero o lo ponemos de nuestro bolsillo o tenemos que estar dependiendo de que surte el material para poder estar funcionando. Y estamos ya en el tercer trimestre. Entonces es importante tener ese suelo del 5% y nosotros pues estamos ahí aportando desde nuestra perspectiva todo el apoyo y toda la fuerza que sea necesaria para conseguirlo. Que un grupo como el nuestro, que es un grupo pequeño político, que es joven a pesar de las canas que tenemos algunos de los que pertenecemos a él, es precisamente esto. O sea, el MAES permite esto, la diversidad presente y donde se le pueda escuchar a todo el mundo para saber qué realmente debe ser la acción política. O sea, un partido político no tiene ningún sentido si está al margen de lo que dice la gente que está padeciendo las políticas. Por tanto, un espacio como el MAES es un espacio abierto, tan diverso como la propia educación y como la propia sociedad, y tan posible de trabajar en común, que es un ejemplo, al mismo tiempo que decía antes Fernando, que han copiado de arriba del estatal del 5%, bueno, yo creo que desde luego desde la política se podría copiar, en la política en general, el estilo y el modo y la manera de trabajar que está haciendo el MAES desde la diversidad, desde la diferencia, como es lógica, normal, como es la vida normal, corriente y bonita, diferente, diversa, pero inclusiva. Y por eso nosotros estamos en ello. No estamos en este sitio para otra cosa, porque queremos, nuestra pasión sería tener un espacio realmente común, unitario, de acción unitaria, para que Andalucía tuviera una posición mejor de la que tiene en este momento. Andalucía necesita de esa posición política y social. Y no se puede hacer desde lo político, pero sin lo político tampoco se puede hacer. Por tanto, en este grupo hay, pues eso, grupos políticos, hay asociaciones, hay padres, hay madres, hay gente que está en posiciones diferenciadas, pero por eso es la necesidad y la conveniencia de un espacio como este. De alguna forma, tendríamos que saber aprender de todo este tipo de historias. Hicimos, no en el MAE, pero en algo muy similar, pero algunos de los aquí presentes, como Mar y algunos más, hicimos un espacio antes de las generales del 2016, donde hicimos el meeting al revés, ¿te acuerdas? Pues esto es una cosa similar. Ustedes han tenido la oportunidad de hablar, no han hablado mucho, pero ya hablarán, no se preocupen. Ya hablarán porque vamos a hacer lo que dice Miguel. Vamos a tener que difundir por los colegios y nos vamos a enterar más todavía, ¿no? Porque no nos hemos enterado, pero nos vamos a enterar todavía más. Por lo tanto, creo que ese es el objetivo fundamental de alguien que está en la política, es escuchar y saber que hay que desarrollar de lo que se escucha, las políticas que sean necesarias. Y sobre todo elaborar elementos, documentos que pueden servir para la acción política, cosa muy importante porque da coherencia a lo que se hace. No es una cosa de un capricho de uno o de otro. El capricho no existe en política, la necesidad es lo que impera. Y cuando aquí se habla, por ejemplo, de la necesidad de acabar con la concertada, solo un dato, el otro día yo lo publicaba en un artículo mío, se ha perdido 12.000 millones de euros desde el 2011 a la actualidad en la escuela pública. Sin embargo, la escuela concertada ha ganado 200 y no ha habido recortes. Es una realidad. Y quien no quiera verla, que no la vea, pero es ahí. Y ustedes miran y miran y miran y resulta que se pierden unidades de 3 años, de infantil, de 3 años en la pública y se ganan en la concertada. Ponemos nombres, si queréis lo ponemos nombres, pero esa es la realidad. Y esa realidad no ocurre, y ocurre desgraciadamente porque hay muchas veces una cosa lo que se dice y otra cosa lo que se hace. Y me refiero en concreto al gobierno. Mire, yo he trabajado en la Junta de Andalucía y la Consejería. Estaba rodeado de lo que estaba rodeado, evidentemente. Eso no lo voy a negar. La mayoría de los que tenía a mi alrededor, sus hijos estaban en la privada, aunque defendieran la pública.
Y eso es una incoherencia absoluta en el mundo, ahora y antes y después. Y Antonio también ha trabajado en la consejería y sabe lo que yo estoy diciendo a ese respecto. Eso de escuchar y decir, porque mi hijo de no sé qué, del Calasancio, de no sé qué, y no sé cuánto, a mí se me ponían las carnes abiertas. Y sigue y a más. Y todo eso es tan importante como para que podamos desde la izquierda, desde la política de progresismo, del progreso, hacer una Andalucía mejor y un Estado español mejor, desde la diferencia, desde la diversidad, pero unitarios en la acción. Y ese es el objetivo fundamental para nosotros de estar en el MAE. Bueno, yo quería puntualizar que el colectivo del Foro por otra escuela, porque creo que es importante, porque yo he dicho que era maestra de infantil, pero acoge a profesionales de todos los niveles. Estamos desde maestras de infantil hasta profesores de la universidad. Y también creo que es importante decir que en esta trayectoria que llevamos por un cambio en la escuela, creemos que otra escuela es posible, que es necesaria y que también ya existe, aunque sea en pequeños sitios y en determinados lugares, es posible esa escuela que ha presentado mi compañera Marisa. Bueno, yo voy a hablar ahora como colectivo que pertenece al MAE, ¿vale? Como CGT, enseñanza. Para nosotros estar o no estar en un movimiento que se llama Movimiento Andaluz en defensa de la escuela, por la escuela pública, el no estar no nos cabe en la cabeza. Nuestra actividad sindical día a día se basa precisamente en eso, en la defensa de la escuela pública andaluza. Lo hacemos todos los días cuando nos vemos obligados a poner denuncias ante la Inspección de Trabajo porque se sobrepasa o no se llega a las temperaturas máximas y mínimas en nuestros centros educativos, cuando ponemos denuncia por el estado de nuestros centros, cuando se caen los techos, cuando vemos que tenemos amianto en los centros educativos, por desgracia, y seguimos teniendo mucho, cuando tenemos que denunciar que falta profesorado en los centros educativos. Da miedo visitar un colegio hoy en día. Cuando visitamos centros educativos, en los coles se vive con ansiedad que un compañero o una compañera se ponga enfermo. Y eso es así, esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad que tenemos, desgraciadamente, esa es la realidad que se ha ido degradando en los últimos años, especialmente y usando quizás el tema de la crisis. Y esa es la realidad que después cuando salimos denunciando, la Consejería de Educación Andaluza siempre nos dice, es que dar esos mensajes negativos no es bueno, porque claro, sois vosotros los que tenéis la culpa de que la gente, los padres y madres, huyan de la escuela pública. No. Creemos que la sociedad debe saber qué es lo que tiene, porque si no sabe qué es lo que tiene o qué no se le está dando, en qué se está economizando y en qué se está malgastando el dinero, no va a ser capaz de concienciarse y pedir lo que debe reclamar como suyo. Si la sociedad andaluza no lo sabe, es imposible que esta labor pedagógica previa haga que se amplíe lo que para nosotros fue fundamental cuando nos acercamos al MAEP, que era que se ampliase la base social de la defensa de la escuela pública. Estamos hartos y hartas de cuando hacemos movilizaciones, somos un sindicato pequeño, muy reivindicativo, pues va poca gente. Aunque la gente esté de acuerdo con nuestras reivindicaciones, pero va poca gente. Y muchas veces es porque la gente no está informada. Cuando nos dirigimos a las AMPA, cuando nos dirigimos a los compañeros y compañeras, y la gente no está bien informada y estamos hartos ya de que se nos acuse de que cuando nosotros informamos de la realidad que tenemos, porque es la que tenemos, por desgracia, y aquí estamos porque queremos cambiarla precisamente, se nos acuse de que estamos nosotros haciendo que no. Hay que conocer para entender que hay que cambiar y hay que pedir para cambiar. Aquí lo que estamos haciendo ahora es pedir que aumente el presupuesto en la educación pública, porque a esta situación se está llegando por eso. Esa degradación está llegando por todos esos motivos, porque se nos está vendiendo otro modelo educativo, ¿vale? Por desgracia, al final, porque muchos padres y madres te dicen, no, pero es que la concertada que tengo, claro,
Es lamentable, pero eso es la situación y por eso estamos aquí, por eso hemos entendido que era fundamental estar aquí, porque esa ampliación de la base social, creemos que es la base de que nuestras reivindicaciones lleguen a buen puerto. Y, por supuesto, teniendo claro que este es el punto de inicio, porque sabemos que el objetivo es llegar a ampliar ese tanto por ciento hasta el 7, que todos y todas tenemos en mente. Siempre que vemos ese logotipo con el 5, pues yo veo siempre detrás el 7. Mis ojos ya lo cambian y veo el 7 detrás de ese 5. Ojalá seamos capaces de llegar a ese 5. Como sindicato de profesorado, de profesores y profesoras, pues ahora estamos inmersos en una lucha que es básica para nosotros, que es la estabilidad del colectivo docente. Esos años de experiencia que tiene nuestro profesorado, que durante años y afectado por la crisis ha hecho que no haya podido acceder en calidad, es decir, accediendo como funcionario y funcionaria, ha llevado otra vez de nuevo a que se engrosen la bolsa de interinos, a que tengamos más de un 20% de profesorado actualmente en Andalucía. A nivel estatal, el acceso sigue como siempre, es algo que también dentro de lo que es ese documento de base se habla también del modelo que tendríamos pensado y de la formación inicial que debería de tener el profesorado, que es muy distinto al que actualmente hay. Y bueno, no se cambia el acceso. Estas oposiciones masivas que vienen desde el Ministerio, bueno, desde el propio Ministerio de Hacienda, ¿no? Con esta salida de 700.000 plazas de todo el colectivo de interinos a nivel estatal, pues va a llevar a que perdamos eso que debía ser un acervo importantísimo, que es la experiencia, porque a ser profesor y profesora, maestro y maestra, se llega con experiencia. Todos los que lo somos sabemos que al final lo fundamental es eso, y no podemos tirar por la borda eso que es tan importante. La experiencia del día a día, de estar ahí en contacto con nuestros alumnos y alumnas y entender que eso es lo fundamental, nuestro alumnado. No me quiero extender más porque, ¿vale? Pero bueno, con eso os quiero hacer ver que el apoyo es fundamental a este movimiento, porque es importante ampliarlo por todas partes para que llegue a todo el territorio andaluz. Bueno, me recuerdan, claro, yo que dentro de ese movimiento ahora mismo de defensa del profesor interino, pues tenemos próximas actividades, pues ya me gustaría recordaros, tenemos lo más inminente aquí en la ciudad de Sevilla, es una bicicletada el día 8, sé que ahí han dejado algunos compañeros y compañeras algunos carteles y os animamos a participar. Sale a las 12 de la mañana de los Jardines de Cristina. Y una manifestación que tenemos que saldrá del Torre Triana el día 14 de abril, el lunes de pescadito, como se llama aquí en Sevilla. El sábado, perdón, que claro, sigo con lo del lunes y cada vez que lo digo me pasa, gracias. Pues el día 14 de abril, sí, pues efectivamente, el Día de la República, pues vamos a estar mucha gente manifestándonos y habrá de todos tipos de colores, morado, verde, por la calle de Sevilla, ¿vale? Y bueno, hay próximas acciones que ya se irán desarrollando y que os iremos informando y os agradeceríamos que las apoyaseis porque es fundamental, porque la estabilidad de nuestro profesorado también es calidad del sistema educativo y es algo fundamental. Me dicen también que os recuerde que por ahí hay material, que hay pegatinas, que hay camisetas, etcétera. Bien, que las tenéis ahí y que no dejéis de iros con alguna. Bueno, vamos a... Creo que Teresa era la primera que iba a hablar. Gracias. Antes de empezar, me gustaría denunciar la detención de Falciani. La detención de Falciani guarda relación con lo que estamos hablando aquí. La lista Falciani, el trabajo de transparencia y de denuncia de los paraísos fiscales de Falciani ha provocado que muchos estados puedan recuperar recursos que se habían evadido ilegalmente a paraísos fiscales. Por eso esta ley se llama del 5%, pero podía llamarse también en homenaje al detenido, al represaliado de hoy, Ley Falciani. La segunda idea que quería trasladaros es que muchas veces desde la sociedad se demanda un gran acuerdo de los partidos políticos por un gran pacto educativo. Y
mi respuesta a esa apelación, a esa demanda, yo soy, y debemos ser, ¿no?, de escuchar las demandas sociales, pero con toda sinceridad, mi respuesta a esa demanda tiene que ser que no, y os voy a explicar por qué. En primer lugar, porque yo creo que la escuela sí puede ser un espacio de autogestión de la comunidad educativa. Los representantes públicos estamos en las instituciones haciendo leyes, revisando la acción de un gobierno o gobernando, porque 9 millones de andaluces y de andaluzas no pueden representarse todos a la vez, todos los días, para la gestión de lo común. Para eso están los representantes, y los representantes se presentan con un programa político dentro de un partido que la gente vota cada 4 años. Pero no hay que hacer de la necesidad virtud. En el caso de la comunidad educativa podría perfectamente, y estamos caminando en la dirección contraria, articular mecanismos de participación y de democracia que la hicieran autogestionada, donde profesores, padres y madres, alumnado, servicios que necesita la escuela, barrios, municipios, puedan tomar decisiones sobre qué sistema educativo nos conviene. Cuando haya un acuerdo social por la educación, los partidos políticos lo que tendremos que hacer será votarlo por unanimidad, pero no un acuerdo entre partidos políticos, por un segundo motivo que os voy a exponer. Tenemos una visión absolutamente contraria de lo que es el mundo, pero también de lo que es la educación. Ellos entienden el mundo y el progreso como el ejercicio de unos pocos que avanzan muy rápido, y una parte de ese progreso recae en el resto de la sociedad. La competencia, la competitividad, el esfuerzo y el talento. Luego sabemos que luego hay algunas trampas en eso del esfuerzo y del talento. Tenemos un ejemplo muy reciente en el día de ayer. Ellos defienden ese modelo de avance y de progreso social. Nosotros entendemos que solo se avanza si avanzamos a la vez, que solo se avanza si se coopera, y que solo somos capaces de garantizar a las siguientes generaciones los recursos comunes si cooperamos, nunca si competimos, porque estamos poniendo en cuestión incluso la supervivencia de los propios bienes comunes para las generaciones futuras. Desde esas visiones absolutamente contrarias del mundo, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo educativo cuando algunos entendemos que la educación es proporcionar a niños y niñas una experiencia anticipada del mundo, ser capaces de dotarles de las capacidades para seguir aprendiendo, ser capaces de que generen una autonomía que les haga personas felices, ser capaces de que sean ciudadanos conscientes de su realidad y capaces y críticos para cambiar su propia realidad y la realidad de su entorno, y por tanto es un motor de avance social inestimable. Si algunos pensamos que la escuela o es un mecanismo de corrección de desigualdades o es un mecanismo de reproducción de desigualdades, no hay punto intermedio. La escuela no es regulera, o es mala o es buena, o corrige las desigualdades sociales en una Andalucía que tiene un 51,1% de los niños y las niñas en riesgo de pobreza y de exclusión, o reproduce esa desigualdad y la alimenta y se convierte en un elemento de opresión y de meter a los niños directamente y clasificarlos en el lugar que esta sociedad les tiene guardado. Eso es para nosotros, pero para ellos, y lo han dicho en muchos documentos a lo largo de la historia, internacionalmente, no queda nada por decir, está todo escrito. El Acuerdo General del Comercio de los Servicios de la Organización Mundial del Comercio decía que los servicios públicos son un negocio por explotar, que los comedores escolares, los servicios de apoyo educativo, los servicios de intérprete de lengua de signos, el transporte escolar, los monitores de actividades extraescolares, todo eso de realidad tan cercana que denunciamos, ya estaba en los informes del 2001 del Acuerdo General de Comercio de los Servicios de la Organización Mundial del Comercio. El agua, la energía, la educación, la sanidad. Para ellos es una mercancía, es un nicho de negocio. Para nosotros es un derecho. Para ellos es el departamento de investigación de las empresas y van a financiar solamente la investigación que se adapta perfectamente a sus necesidades de desarrollo y de competitividad. Y además vamos a hacer depender la investigación y por tanto el desarrollo social a la financiación que ellos, que el mercado, que quienes ya mandan en lo económico pongan sobre la mesa. Para ellos el sistema, y un departamento de investigación muy barato, ¿no? Porque la infraestructura ya estaba pública y ellos son los que financian los proyectos concretos, cofinancian los proyectos concretos. Hace poco había una portada del grupo Joly,
en toda la comunidad autónoma, que decía: la gestión público-privada es más económica, más eficiente y es estupenda. ¿Vosotros creéis que es una información periodística o que guarda relación con dónde pone el dinero quién exactamente? Departamento de Investigación de las Empresas, Mercancía y Nicho de Negocios, Departamento de Formación de las Empresas. Hay que rechazar el discurso que plantea que hay que adaptar el sistema educativo al mercado laboral. Estoy en contra de ese postulado y eso es difícil de defender. Claro que los niños y niñas, para ser autónomos, tienen que poder tener un empleo en el que se puedan desempeñar bien y ser autónomos económicamente, pero no solo, porque además está la falacia de que va a haber más puestos de trabajo porque el sistema educativo se adapta más al mercado laboral. Como si en la escuela fabricáramos puestos de trabajo. Eso no es verdad. Los puestos que se ofrecen son los que son y son precarios. Y nosotros podemos estropear la escuela adaptándolo a ese mercado laboral precario o defender la escuela pública como valor de felicidad y de progreso social y de cambio de ese modelo productivo que lo que hace es desechar a los trabajadores. Y en cuarto lugar, para ellos es también un aparato de reproducción social e ideológica. Para ellos, los conciertos educativos no son solo porque los lleva la Iglesia y porque son más bien de derechas, conservadores y demás, que también, en el caso del PP. Hay quien dice, el PP es un poquito mejor que Ciudadanos porque por lo menos son cristianos y tienen mala conciencia, ¿no? Pero Ciudadanos es el mercado, es el único Dios, ¿no? Imaginaos que elimináramos toda esa parte de la derecha, ultracatólica, 40 años de franquismo y todo esto que ya conocemos. Ellos entienden el progreso, y estoy hablando de PP, de Ciudadanos y de por la vía de los hechos, en algunos casos también el Partido Socialista, como el progreso de unos pocos, os decía antes, que luego algo recae en el progreso social de los demás. Por eso decía antes que la escuela puede ser el mejor lugar del mundo o el peor lugar del mundo. ¿Cómo consensuar una ley educativa con estos planteamientos de partida tan opuestos? Por tanto, sí, una ley de consenso, sí, una ley que dure más años de lo que duran últimamente las anteriores, que llevamos 7 en la democracia. Es una lata, ¿no? Para los opositores, para los docentes, para todo el mundo es una lata estudiarse una ley nueva. Pero esa ley tendrá que venir del acuerdo de la comunidad educativa y tenemos precedentes de otras leyes en las que la comunidad educativa ha tenido mucho que decir. Y no es la LOMCE, desde luego, y no es tampoco la LOE. Son procesos anteriores de participación de la comunidad educativa y me estoy acordando de la LOSE, tan defenestrada por los medios de la derecha y por los medios conservadores. Recuperar experiencias como esa y mejorarlas creo que son importantes corrigiendo los errores. Contextos de recortes que no podemos tragarnos y que hay que seguir recordando. Se sacaron unos gráficos maravillosos en el 15M que explicaban el rescate bancario. Si se están haciendo recortes en educación y en sanidad, es porque en su momento se decidió rescatar a los bancos. Y esto que es un lugar común hay que ponerle datos. Mira, esta bola grande es el rescate a Bankia. Y las dos bolas chiquitas que tenéis al lado son los presupuestos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Sanidad. Esto lo tiene que saber la gente. El rescate bancario son 3 veces, yo lo repito, creo que cada día, son 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas. Cuando no, rescate bancario por un lado, pero también fiscalidad injusta. Ahora nos están vendiendo que el problema de los jubilados se arregla con rebajas fiscales. Una rebaja fiscal no es recuperar derechos ni poder adquisitivo de las pensiones, es restarle la educación y la sanidad de sus abuelos y la educación de sus hijos. Cuando desgravamos, porque compramos una vivienda, cuando desgravan quienes tienen pérdidas empresariales, eso es robarnos la educación y esos son salarios indirectos. Nos están, por un lado, justificando que los jubilados van a tener más poder adquisitivo porque van a tener que pagar menos impuestos cuando le están robando el sistema de dependencia que les va a tener que cuidar y el sistema sanitario. Por tanto, no hay que caer tampoco en la falacia de las rebajas fiscales. Ese contexto de recorte explicó que hicieran una de las cosas que hoy, hace poco, cayó ese argumento, y es el argumento de las 35 horas del gobierno de Rajoy, que cuando se acabó con ello a nivel estatal, pues aquí se tuvo que aplicar un aumento de 2 horas a los profesores de educación secundaria como consecuencia de los recortes de Rajoy. 4.500 plazas desaparecen por decreto en la comunidad educativa en Andalucía en secundaria, y ahora resulta que aprobamos un decreto de 35 horas que nos recurre el Constitucional y se busca una solución imaginativa, que es pues la formación.
Lo decíamos entonces en las movilizaciones. ¿Podéis evitar esos 4.500 despidos diciendo que las tutorías son horarios lectivos, que hay un montón de horas que se emplean que no son horarios y se pueden incorporar como horario lectivo? Y ellos decían que no se podía hacer y lo hacen varios años después y no nos vamos a acordar y no se lo vamos a recordar. Que ellos han recortado también como el que más, que han sido dignos alumnos de Mariano Rajoy en política de recorte. La anomalía de partida de los conciertos educativos. Esto también es una batalla ideológica de primer orden. En Cádiz se hizo una campaña en defensa de la escuela pública desde el ayuntamiento. Se mandó a todos los padres y madres que tenían a sus niños en edad de incorporarse por primera vez al sistema educativo la lista de colegios que había, con los servicios que ofrecían, invitándolos y animándolos a participar en la escuela pública, con cartelería específica en los autobuses, en las pantallas LED que puso Teófila Martínez en su momento, que son estupendas de grandes, pues ahora se hace promoción de la escuela pública. ¿Qué ha hecho la Concertada? Una campaña que es 10 veces más potente. Se están gastando un dineral en promocionar cada centro. Es una locura. ¿Habéis visto alguna vez a la Junta con algún propósito de hacer una campaña de defensa de la escuela pública? Que nos van a decir que nosotros defenestramos la escuela pública y ellos no han hecho ni el más mínimo esfuerzo por ponerla en valor. ¿No pondría en valor la escuela pública que tuviéramos la posibilidad de tener a los niños también desde infantil hasta bachillerato como los tiene la escuela concertada? ¿Por qué la escuela pública tiene que competir con una mano amarrada a la espalda? Yo no estoy porque la escuela concertada continúe, yo también estoy por una integración en el modelo público, teniendo en cuenta también los derechos de los trabajadores de la concertada y trabajadoras, pero ahora, ¿habéis visto alguna vez a la Junta promocionar la escuela pública? Informar a los niños y niñas y a las familias en la guardería que tienen un centro con servicio educativo, con una plantilla elegida por concurso oposición, con las mayores garantías, con unas instalaciones estupendas. Nunca lo hicieron. Es una anomalía mundial lo de los conciertos y eso hay que decirlo también. El 32,7% de la educación en nuestro país es concertada y creciendo. Y a nivel europeo solo del 15,1%. Genera una segregación artificial porque al final el modelo, por la vía del incumplimiento de la propia ley de concierto, es que los padres con un poquito de nivelito educativo, económico, pagan esa pequeña cuota que es ilegal, que es motivo para retirar el concierto de los centros, que te pongan una cuota, porque está subvencionada con los conciertos, hace que esos padres entiendan que se van a juntar solamente con familias de su nivelito adquisitivo. Es una fórmula de segregación que además se ve en los datos. El 80% del alumnado inmigrante está en centro público y el 70% del alumnado con necesidades educativas especiales está en centros públicos. Y no se corresponde con un reparto equitativo. Hay concentraciones artificiales de ese tipo de alumnado. El PP además le añade el punto carca de la religión, la segregación, que hayan tenido que aprobar la constitucionalidad de la segregación sexual en la escuela. Eso es una de las cuestiones, y últimamente hemos tenido algunos ejemplos que nos hace directamente dudar de quienes interpretan la Constitución, cómo se puede justificar que haya esa discriminación, pero discriminación no valorar, discriminación de los centros educativos entre niños y niñas y que eso haya sido avalado por el Constitucional es tremendo. El tema de la religión. Pero el Partido Socialista, con un cierto complejo de no adaptarse a la modernidad de una escuela que tiene que ser una escuela mercantilizada, también ha introducido en Andalucía mecanismos que guardan mucha relación y que incluso son anteriores a la LOMCE. Las pruebas de escala y las pruebas de diagnóstico se parecen mucho a la reválida, tal y como se plantearon al principio en la LOMCE. No confiamos en el profesor. Bueno, para empezar, los exámenes son lo más importante. La nota numérica que se saque en concreto en una determinada materia un solo día. Acabamos con la evaluación continua. No nos fiamos del profesor que está dando clase a los niños y, por tanto, buscamos un modelo de evaluación externa y lo hacemos, además, pues, para en función de unos resultados numéricos, supuestamente mejorar la escuela. Otra de las premisas que no hay que aceptar, el informe PISA. Ni PISA ni piso. El informe PISA no es un requisito para evaluar nuestra escuela, porque el informe PISA lo hace la OCDE, que es una organización que agrupa a los países más ricos del mundo y cuyos objetivos son meramente comerciales. Y porque el informe PISA, que evalúa tres competencias, comprensión lectora,
alfabetización matemática y alfabetización científica. Jorge Torres describía lo que no mide PISA. A PISA le da igual la literatura, la educación artística, la educación musical, la educación deportiva, la historia, la ética, la filosofía, los propios contenidos que se enseñan habitualmente, por cierto, en la escuela. Le importa muy poco la educación para la salud, le importa muy poco la educación ambiental, la educación afectivo-sexual, la educación para el consumo, una lista enorme de cosas que PISA no evalúa. Por tanto, no hay que aceptar a PISA como requisito. ¿Sabéis cuál es la cuarta competencia que quieren introducir en PISA? La educación financiera. La educación financiera, y además la justificación es la siguiente. Las familias van a tener que tomar decisiones cada vez más importantes sobre inversiones en 3 ámbitos. Planes de pensiones, mantenimiento de la salud de sus padres y de la educación de sus hijos. Habría que pensar, dice Jorge Torres, si había una falta de finanzas en todo esto de la crisis o una falta de ética, que es lo que sí han ido suprimiendo de los contenidos. ¿Sabéis quién va a elaborar o quién está ya elaborando los contenidos de esa cuarta competencia que es educación financiera? La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de Educación. Eso es lo que nos viene. Otra cosa que también nos defiende Ciudadanos a capa y espada, y es uno de los discursos que también hay que saber combatir. La FP dual, ese mecanismo, Alemania está muy bien para muchas cosas, pero para el sistema educativo no. Y la FP dual en Alemania sirve, y lo sabe todo el mundo, para que las empresas se ahorren las cotizaciones a la seguridad social y se ahorren determinados gastos los trabajadores, y por otro lado, para que los alumnos y alumnas estén preparados exactamente para lo que necesita la empresa en un momento dado. Los cambios tecnológicos son muy rápidos y, por tanto, si nuestros niños solo aprenden lo que necesita en ese momento una empresa determinada y no adquiere conocimientos generales, no va a poder inventar, no va a poder innovar, no se va a poder adaptar a cambios tecnológicos más puntuales y, por tanto, es un mecanismo que lo que hace son trabajadores de usar y tirar, porque esta escuela genera 2 vías, una fábrica de precarios y 2, una escuela de élite. No podemos llegar a un acuerdo con quienes defienden esta escuela. Está en manos, y esta es la última idea que os quiero trasladar, de todos y todas parar esto. No está en manos solo ni mucho menos de las organizaciones políticas, y soy representante de una organización política. No está en manos de las organizaciones sindicales, y soy sindicalista, orgullosa de usted en este caso. Está en manos de la comunidad educativa, que se empodera y se organiza. Y la ultimísima cosa ya, quienes peleáis cotidianamente por algo y veis que un día son 3 personas, otro día son 4, otro día resulta que hay acuerdo de la gente, pero luego no van a la manifestación. Pero recordad siempre que estáis sentando las bases de la siguiente gran movilización. Y cuando menos nos lo esperamos, de repente salen a la calle millones de personas a reivindicar cambios tan profundos como las movilizaciones que hemos visto hace poco en el 8M. Había muchas mujeres, poquitas, que se han reunido muchas veces antes para que hubiera una movilización como la del 8M, o la de los pensionistas. Había muchos abuelos y abuelas reuniéndose poquito en las plazas, en las calles, con un megáfono para que hubiera esa movilización masiva. Por tanto, que no nos aburran, que merece la pena, que es también nuestra forma de ser felices, la militancia, encontrarnos con otros compañeros y compañeras que ven el mundo de la misma manera que nosotros y nosotras, y que no podemos renunciar a esa lucha. Muchas gracias. Bueno, vamos terminando. Escucho a Tere y tenemos 2 cosas en común. La primera es que somos unos políticos un poquito raros, la verdad. Tú y yo. Tú hablas por ti, ¿eh? No, bueno. No, lo decía porque por el discurso que planteabas de somos máximos representantes de organizaciones políticas y planteamos precisamente que el compromiso de establecimiento de una hegemonía en torno a una ley se haga desde el tejido social. Y segunda cosa que tenemos en común, que los 2 somos docentes y se nos nota. Y tercera, que tenemos pasión por educación. Entonces aquí coincidimos a lo mejor en 2 cosas, que es en nuestro momento, en nuestro carácter temporal de responsabilidad política y la coincidencia también en nuestro perfil docente. Y cuarto y muy importante, esto es la culminación o 3 tiempos en esta semana de encuentros con agentes sociales, sindicales, organizaciones de todo tipo, y queremos en primer lugar agradecer al MAEP la creación de un debate educativo
con carácter integral y desde el punto de vista de la normativa educativa desde que se crea la escuela como concepto en el siglo XIX, con un salto que se ha dado, que es el abordaje de una escuela en la que intervienen ya no solo agentes estrictamente docentes, sino que intervienen una visión holística, integral, amplia, sanitaria, sociolaboral, etcétera, que tiene que dar visto a la nueva ley orgánica que se aborde a nivel estatal. Y digo esto porque nosotros venimos de una historia en la que España el Estado renuncia en el siglo XIX a desarrollar el monopolio de la educación, como no lo hicieron en otros países europeos, y de aquellos polvos vienen estos lodos, donde hay una intervención de la Iglesia Católica que asume desde el punto de vista histórico que ellos son los sujetos que monopolizaron la escuela no universitaria desde el principio. Y de ahí viene toda esa tensión en la que interpretamos que ellos, cualquier negociación que se hace de ocupación de espacio público, lo interpretan como un receso de lo que ellos estaban llamados a dirigir desde el punto de vista histórico. Porque venimos de un país donde el Estado renunció a desarrollar la escuela pública no universitaria en su momento. Y cada avance, cada alcance de lucha por que el Estado sea y que la escuela pública se amplíe, es un Estado que en España nos cuesta mucho trabajo. Por eso la reflexión que vosotros hacéis desde el movimiento andaluz de educación pública, de la defensa de la educación pública, es un zapatazo firme de defensa de que el eje en torno al que debemos configurar la educación en Andalucía tiene que ser en torno a un eje de defensa de lo público como un concepto amplio, pero un concepto irrenunciable. En un sistema educativo andaluz, por cierto, en el que cada mañana, cada tarde, cada día, la población equivalente a la del País Vasco, o podemos decir que como si fuera toda la provincia de Málaga, van a un centro educativo no universitario. Casi 2 millones de personas, 1.850.000 personas acuden a un centro educativo, unos 100.000 docentes, gente que compromete que en su esfuerzo, con familias que empujan diariamente a que sus hijos y sus hijas se formen, hagan el esfuerzo de tener constancia en su estudio, frente a quienes frívolamente están utilizando en el debate partidario y desde esa corrupción cotidiana, como lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid con su presidenta, que se saltan y desprecian lo que es ese esfuerzo cotidiano de mucha gente que se deja la piel y muchas más cosas en esa continuación por construir una identidad, que es la identidad de la escuela, de la educación con la mejora de tus condiciones materiales y laborales y vitales y emocionales de vida. En Andalucía hay que hacer un homenaje a toda aquella gente que, a pesar del contexto tan absolutamente dificultoso de unos recortes que han deteriorado objetivamente la escuela pública, y porque se diga, como bien dice Laura, no se deteriora, la educación pública se deteriora cuando quienes hablan desde la defensa del sistema público están estableciendo una dualidad en tipo de trabajadores. En estos momentos hay escuelas, institutos donde monitores de educación especial, según vengan de la bolsa de la Junta de Andalucía o vengan de empresas concertadas haciendo el mismo trabajo, dedicándose a los mismos alumnos, ganan el 40 o 60% menos. Eso sí es deteriorar la escuela pública. Y por tanto, la apuesta que se hace es que ya vamos ganando ¿en qué? En abordar una tesis que es, según tengamos la educación y el modelo educativo, así tenemos la sociedad. Por eso compartimos lo que ha dicho Teresa cuando dice, no, lo del pacto educativo, cuidadito, eso del pacto educativo entre aritmética parlamentaria, ¿con qué? ¿Con el PP vamos a pactar el qué? El PP nos dice que hagamos un acuerdo no ideológico, dice. El Partido Popular, que dice que no hagamos un acuerdo ideológico. Y entonces, ¿qué hay que sustituir? ¿Que no queremos acuerdos? Sí, vamos a hacer un acuerdo social. Vamos a abordar desde la legitimidad y autoridad de los agentes activos de toda la comunidad educativa, vamos a abordar un pacto social de educación. Y nuestro papel será canalizarlo y convertirlo en norma, pero desde un pacto social, no desde una aritmética de correlación de fuerza. Y desde ese contexto, ¿cuál es la virtualidad que tiene el debate sobre la proposición de ley del 5%? Cuando alguien decía, oiga, que vosotros, Podemos Izquierda Unida, planteáis un 7%, efectivamente. Nuestros programas electorales dicen un 7%. Aquí no hablamos de un 5% como referente de la educación. Estamos planteando, por primera vez, un criterio de suelo de inversión por debajo del cual ningún gobierno, sea quien esté, pueda establecer políticas presupuestarias educativas. Y alguien podría decir, ¿hay alguna comunidad autónoma en España que esté al 5%? Ninguna. Solamente plantear por ley un suelo de inversión supondría un aumento presupuestario en todas las comunidades autónomas.
Y estamos hablando de un suelo, no de un referente que en un proceso de gobierno de construcción popular hablamos de un 7% como referencialidad inexcusable e irrenunciable. Y también abordamos lo que se ha demostrado a lo largo de este tiempo de una manera pedagógica, hemos sido pedagógicos hasta en el proceso de construcción de esta conciencia educativa y vosotros lo habéis sido, cómo resulta que en el momento de abordaje del debate educativo en Andalucía del 5% se produce una ruptura del pacto educativo a nivel estatal precisamente porque el gobierno del Partido Popular se niega a abordar el 5% como mínimo para un pacto educativo y se sale el Partido Socialista y se sale Unidos Podemos donde estamos Podemos e Izquierda Unida y creemos que nos salimos con razón. Vamos ganando hegemonía, ¿no? Porque alguien tendrá que tener muy complicado decir que donde tú rompes, porque el Partido Popular que nos lo reconoce, que no va a subir del 4%, otros que por no reconocer el 5% se sale del pacto educativo tendrán que explicar que donde pueden aplicarlo no lo apliquen. A nosotros nos parece que estos son avances y oportunidades, ¿para qué? Para conseguir un objetivo en el que desde Andalucía podemos demostrar que se puede salir de un debate de la crisis en torno a una posición irrenunciable de blindaje de los servicios públicos fundamentales. Y cuando hablamos de educación, no lo hacemos solamente de educación porque nos va la vida en ello, que también. Hablamos de sanidad, como un mínimo de un 7%, y hablamos de servicios sociales, excluyendo dependencia, un mínimo del 2%. ¿Vamos a blindar por abajo los servicios públicos para que independientemente de quién gobierne estén garantizados? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y en eso queremos agradeceros que el MAE hayáis hecho un esfuerzo pedagógico de encuentros de agentes de todo tipo en los hitos que habéis celebrado, como Fernando explicaba muy bien. Nos sentimos profundamente respaldados de la jornada que tuvimos el otro día con los sindicatos de enseñanza en Andalucía, donde unánimemente mostraron su apoyo a este posicionamiento. Nos sentimos profundamente respaldados de una reunión que hemos tenido esta mañana, Teresa y yo, con organizaciones, casi todas ellas no estrictamente educativas, pero que sí desde la perspectiva de padres o madres de familia, de atención temprana, de Save the Children, UNICEF, colectivos que trabajan con los menores, ONG Educo, que plantean el salto cualitativo que necesita la educación del siglo XXI, que es la normalización de aspectos no estrictamente docentes dentro del modelo educativo, porque educamos la tribu y educa también la escuela con toda su integridad, porque hay que normalizar la introducción de personal sanitario, sociolaboral, etcétera. Y ese es el gran salto que desde el punto de vista histórico tenemos que dar en la nueva normativa educativa. ¿Y en Andalucía tenemos condiciones para hacerla? Sí, tenemos condiciones para hacerla. Es fundamental que los agentes sociales envuelvan ese debate para que el Parlamento lo que tenga que hacer es traducir esa reivindicación social y hegemónica en forma de norma. También. Una negociación nuestra en mesa camilla con otros grupos, pues bueno, pues tiene el recorrido que tiene. Pero una negociación con un respaldo social hegemónico y mayoritario sí que tiene capacidad de influencia. Y en ese sentido creemos que estamos en el acierto del debate que hemos planteado, se habla de educación, se aborda el modelo social y se plantea una salida que sea referencial para el resto del país en defensa de la enseñanza pública. Y cuando hablamos de la enseñanza pública, ¿de qué hablamos? De un espacio de cohesión social. Y por tanto, en el concepto de escuela pública, independientemente de las titularidades administrativas, no cabe aquello que segregue. La segregación es incompatible. Como es incompatible en el concepto de escuela pública la religión dentro de las escuelas, o no fomentar una escuela laica, de respeto de las manifestaciones religiosas, como no puede ser menos, pero evidentemente de una laicidad. Y de una homogeneización donde no se puede hablar de escuela pública, pero tú privatizas, precarizas los servicios educativos. Y una escuela pública donde también nos tenemos que dar una sacudida los propios docentes en nuestro compromiso. Y yo comparto lo que dice Rosa, mi colega, que yo también he sido director. Aquí tenemos que apostar por ocupar todos los espacios y más de los GORNES del sistema educativo, que son la dirección donde está demostrado que las direcciones comprometidas con la comunidad educativa son capaces de transformar los espacios. Por tanto, hay que ocupar ese espacio, porque ahí hay una disputa también. A nosotros nos toca disputarlo en el Parlamento en estos momentos, pero a los agentes educativos también tienen que disputarlo en los espacios para que esas direcciones se sientan apoyadas por las comunidades educativas. Y por tanto, construyan
poder contrahegemónico en la tensión con la administración educativa, gobierne con gobierne, incluso gobernando nosotros. Por tanto, nuestro apoyo a que la gente se moje en esos espacios que son goznes determinantes para la escuela pública. Y convertir la perspectiva de una excepcionalidad ibérica, donde los conciertos son una excepcionalidad. Yo he estado en experiencia, yo he estado en Finlandia en una estancia profesional y cuando le explicaba los conciertos la gente no lo entendía porque no existen. No existen, claro. Es producto de una razón histórica. Es producto de una razón histórica que tenemos en nuestro país, donde nosotros somos el coche que va en dirección contraria en la autopista. Los conciertos son el coche que va en dirección contraria a la autopista frente a los demás. Porque en el resto de los países europeos no hay conciertos, sencilla y llanamente. Que nosotros aspiramos a que mientras la escuela pública no tenga capacidad para absorber el 100%, establezcamos conciertos, pero siempre como complementariedad, nunca como un agente en plan de igualdad. Lo decimos con claridad y con una aspiración de amplitud de ese concepto de lo público. Introducimos este mensaje desde la perspectiva de un 5%, que es situar en la voluntad de establecer un mínimo de inversión. Y nos dicen que no puede entrar en el orden del día porque había ya muchas iniciativas legislativas. Bien, aceptamos ese argumento. Si ese es el argumento, la semana que viene, el próximo pleno, vamos a tener el debate. Si resulta que lo aplazan otra vez, pues ya no será ese argumento. Pero evidentemente, si han dicho que el argumento era que es que había demasiadas iniciativas, sin problema, esperar 2 semanas. Hemos esperado unos cuantos meses y no pasa nada. Porque lo importante es que se debata, pero lo importante es también que salga adelante. Y por tanto, situar en el origen de la reflexión política una posibilidad que hay también de hacer pedagogía en Andalucía, de que hay compromiso por la educación pública estableciendo un mínimo de inversión, que supondría el incremento de un 10% de plantilla, que es la repercusión y el fortalecimiento de una de las cosas que ha dicho nuestra compañera Marisa respecto a la diversidad. La necesidad de atender a la diversidad no como algo negativo, sino como un elemento de enriquecimiento, es más, como un indicador de calidad en el sistema educativo. Atender a la diversidad, casi convertir lo que es el menú, por hacerlo en metáfora gastronómica, a pasarlo a una educación a la carta, es un elemento de calidad, porque es la atención a la diversidad de un alumnado que es complejo, pero que tiene que tener una irrenunciable igualdad en el tratamiento y en el proceso educativo. Y desde esa perspectiva es desde la que nosotros anunciamos una batalla que confiamos debe seguir manteniéndose, porque en el debate de la educación está el debate del modelo social. Y desde ese modelo educativo está un modelo reproductivo, el modelo PISA, que, oye, el modelo PISA sitúa en la vanguardia de los sistemas educativos a Singapur, a Corea del Sur y a sistemas educativos profundamente productivistas que no tienen nada que ver con la construcción de la felicidad de la gente, nada que ver. Tiene que ver con un modelo reproductor, económico, de precariedad, de mano de obra dedicada a la producción y no a la felicidad de la gente. Y creo que nos tenemos que dar la enhorabuena. El empuje unánime de las organizaciones sindicales, la apertura de organizaciones que no se han sentido interpeladas a estar como protagonistas en educación, que se sienten interpeladas. Todas las organizaciones que trabajan con menores y que trabajan en el campo social, en el territorio, en el barrio, pero que también se sienten interpeladas para ser agentes educativos de primer orden. Ya se trasciende la tradicional alianza de los docentes y no docentes dentro del sistema educativo. La educación nos afecta a todos y a todas, en eso hay gente que ha tomado buena nota y nosotros tenemos que también tomar nota a la hora de establecer las alianzas necesarias para establecer una nueva hegemonía en torno a un modelo educativo que sea de integración, que garantice la igualdad y que sea la antesala de una sociedad de iguales y una sociedad justa y equitativa. Y desde esa perspectiva es de la que nos vamos a situar. No nos van a vencer, pero no solo no nos vamos a vencer, estamos convencidos que estamos creando red de ampliación de alianzas para ganar esta batalla. Hoy, o dentro de un mes, o dentro de un año, pero la batalla, como se ha ganado en muchas ocasiones, la batalla de la educación pública, se va a ganar también, y en Andalucía, en primer lugar. Así que muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro compromiso de antes y el que va a seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, pues
despedirnos. Hasta aquí es el acto que estaba programado. Espero que esa batalla, esa primera batalla, se dé en el Parlamento y que esa proposición de ley salga adelante, porque la guerra es amplia y la guerra en la defensa de la escuela pública nos queda mucho. Y también es parte de eso la difusión del movimiento, y os pedimos en eso que colaboréis todos y todas con nosotros. Gracias.